En este vídeo te voy a hablar acerca de la clase optional, que fue incorporada al lenguaje de programación Java en la versión 8, es decir, ya lleva bastante tiempo entre nosotros, pero hay mucha gente que no sabe de su existencia o que no la utiliza, así que me voy a tomar la licencia de meterlo en la categoría nuevas funciones de Java que puede que no conozcas. Optional es lo que otros lenguajes de programación denominan la mónada maybe, y es la versión que tiene Java de esta clase o de esta estructura que nos permite especificar de manera explícita que algo puede tener valor o no. Una cosa que seguramente ya sabes sobre el lenguaje de programación Java es que cuando tú tienes una función o un método que devuelve algo, por ejemplo en este caso mi método getFactura devuelve un objeto de tipo factura, realmente puedes devolver siempre el valor null, ¿vale? Como valor especial, es decir, null es asignable a cualquier tipo de datos. Normalmente el null se ha venido utilizando durante los últimos 50 a 60 años, no sé cómo de viejo es null, para representar aquellas cosas que no tienen valor. Por ejemplo, en este caso la semántica de mi método getFactura es aceptar un parámetro de tipo día de la semana, pero si el día de la semana es sábado o domingo, no tienes ninguna factura que devolver porque no se emiten facturas ese día. Así que si el día es sábado o domingo, me vas a devolver null, mientras que si es cualquier otro día de la semana, me vas a generar una factura sobre la marcha. El problema de los valores null es que es muy fácil que te muerdan, y esto es un poco como salir de fiesta. Tú dices, yo controlo hasta que llega el día en el cual dejas de controlar. Es muy fácil al principio acordarnos de poner un f es distinto de null para comprobar si lo que nos ha devuelto la función es null o no antes de hacer cualquier llamada a alguna de las operaciones que tengamos dentro. Pero tarde o temprano nos vamos a olvidar de poner ese if y vamos a llamar directamente a métodos y vamos a trabajar con instancias que lo mismo no tienen valor todavía. En este caso, por ejemplo, voy a imprimir el valor de la variable que se obtiene cuando llamamos al getter precio total dentro de este registro, el cual funciona bien siempre que tenga algún valor, pero observa cómo cuando lo cambio por domingo, evidentemente esto revienta. ¿Por qué? Porque ahora estoy accediendo a un método de una variable que realmente apunta al valor null, no a una instancia de verdad. Así que se provoca un error de tipo null pointer exception, porque mi factura vale null. Null tiene muy mala fama precisamente por este tipo de cosas, ¿vale? Porque es muy fácil olvidarse, comprobar si algo vale null o no y acceder a algo que realmente no se puede desreferenciar, lo cual provoca que el software falle. Y precisamente lo que busca Optional es de algún modo mejorar esta semántica para hacer un poco más explícita la comprobación de si una variable es null o no. Para lo cual he fabricado esta clase llamada proveedor opcional, que es una copia de la clase proveedor factura. Bueno, más que una copia estoy usando delegación que queda mucho más elegante. Pero aquí dentro voy a utilizar opcional para aclarar de una manera más explícita cuando mi método me devuelve una factura o cuando mi método no me puede devolver nada. Y el primer paso será en obtener una referencia de tipo optional, ¿vale? Que es una clase que podéis importar desde el paquete java.util en cualquier versión de Java superior a la 8, lo cual espero que sea lo que estéis haciendo a día de hoy. En este caso, optional, cuando yo la importe, tiene que utilizar un genérico, ¿vale? Para poder indicar qué es lo que hay dentro. Y podéis imaginar optional como una especie de caja. Una caja que inicialmente está cerrada, como la del gato de Schrödinger. Hasta que no abramos esa caja, no veremos qué es lo que hay dentro. Es decir, siempre vamos a tener una caja, pero a veces estará vacía. No será como cuando tenemos un null que directamente no tenemos nada. Y el primer paso para trabajar con Optional será utilizar alguno de los tres métodos estáticos que forman parte de su clase, ¿vale? Tenemos el empty, el off y el offNullable, ¿vale? ¿Cómo se utilizan? Muy fácil. El empty se utiliza para fabricar un objeto opcional que está vacío, es decir, esto siempre me va a devolver una instancia de algo porque la estamos instanciando. Lo que pasa es que dentro de este opcional no va a haber nada, es decir, no tenemos ningún valor envuelto dentro de la estructura opcional, pero siempre vamos a tener un opcional. Ese es el detalle importante, ¿vale? getFactura siempre te devuelve algo, nunca va a dar un null pointer exception. Lo que pasa es que aquí dentro no hay nada, es como fabricar una clase por nuestra cuenta y devolver un null dentro de uno de los atributos. Devolvemos una clase, pero no tenemos nada dentro. En cambio, si nosotros queremos envolver algo, lo podríamos generar. Por ejemplo, aquí voy a fabricar mi factura llamando a mi delegador. Y ahora lo que voy a hacer es devolver de nuevo a través de la clase optional un opcional, pero en este caso voy a envolver mi factura, ¿vale? Va llamando la función offF. Una forma más rápida de hacer esto, por cierto, también puede ser utilizar directamente la función offNullable, que en este caso lo que hace es comprobar si le hemos pasado null o no. Si le hemos pasado un null nos lo pone en un empty y si no le hemos pasado un null nos lo pone en un off. Pero esencialmente las dos primitivas claves son estas. Empty nos devuelve una caja, siempre vamos a tener caja, pero dentro de esta caja no hay nada. Mientras que optional.off nos devuelve una caja que dentro tiene la variable que le estemos proporcionando, que tiene que ser evidentemente del tipo del genérico. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene esto? Voy a cambiar en mi método main y voy a utilizar el proveedor opcional, ¿vale?
Ahora, este getFactura esencialmente nos va a devolver un optional. Y esto tiene una serie de consecuencias muy importantes. En primer lugar, ya no puedo simplemente llamar al método precio total, porque mi f es de tipo opcional, no es de tipo factura. Y en lugar de eso, tengo acceso a alguno de los métodos que me proporciona la clase opcional, que son unos cuantos, pero también es verdad que no vamos a tener que utilizarlos todos buena parte del tiempo. Muchos de estos métodos tienen que ver con la API de streams que se introdujo en Java 8 también, como por ejemplo filter o flatmap, lo cual significa que es bastante cómodo de trabajar con esto, por ejemplo, si estamos utilizando un stream y queremos meter como uno de los pasos de la pipeline un opcional. Pero en este caso me voy a centrar en métodos mucho más simples, como por ejemplo get, que get sirve para sacar lo que hay dentro de la caja. En este caso me va a devolver un objeto de tipo factura, pues porque mi opcional es de tipo opcional de factura, pero si fuese opcional de string me devolvería un string. Aquí tenemos la parte importante. Si dentro del valor del opcional había algo, me lo va a devolver. Y si no, me va a lanzar una excepción inmediatamente para recordarme que dentro no hay nada. Aquí la documentación también nos revela que este método no tiene muy buenas semánticas, porque .get puede ser cualquier cosa, y que tal vez sea mucho más conveniente llamar a .orElseThrow, que va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, si yo llamo a orElseThrow, una de las consecuencias más importantes de esto es que yo voy a obtener acceso a mi factura real, ¿vale? Para que la pueda instanciar directamente. Y que si yo le paso una opción al que realmente está vacío, como en este caso domingo, me va a lanzar un error inmediatamente. Sin embargo, la clase opcional se vuelve mucho más útil cuando utilizamos alguno de los métodos de consulta. Por ejemplo, la clase opcional tiene dos métodos llamados isEmpty e isPresent que devuelven en ambos casos un booleano y que sirven para hacerle preguntas a nuestro objeto opcional. IsEmpty nos va a devolver verdadero cuando dentro del opcional no hay nada, es decir, cuando está vacío, mientras que isPresent nos va a devolver verdadero solamente cuando tengamos un opcional con algo dentro, de tal manera que nosotros podríamos poner un if, como este que estamos viendo aquí, y me pondría por pantalla un mensaje que dice dentro de la caja no hay nada porque lo estoy llamando un domingo. Cámbialo a miércoles y entonces el mensaje cambia por dentro de la caja hay cosas, que puedo sacar por su ejemplo haciendo un get o haciendo un orElseThrow, como este que tengo aquí. Ahí lo estáis viendo. Esta forma condicional de ejecutar código también la podemos conseguir si utilizamos la función ifPresent, que nos permite pasarle como parámetro un consumidor, es decir, una función anónima, de tal manera que se ejecuta el código de la función solamente cuando f tenga un valor en su interior. Si se verificase que dentro del opcional no hay ningún valor porque está vacío, esta lambda no se invocaría, pero en el caso de que yo se le llame, por ejemplo, a esto un jueves, pues en ese caso sí que me ejecutaría código porque sí que tiene algún valor dentro, y el código que se ejecuta va a ser lo que le pasemos como parámetro a la función ifPresent. Finalmente, otro método útil que tiene la clase opcional es orElse, que sirve para devolver una instancia de lo que hay dentro si es que el opcional tiene cosas, pero en caso de que el opcional esté vacío, lo que hará es devolverte el parámetro que le proporciones. De este modo, en caso de que tú quieras explícitamente tener siempre un objeto haya lo que haya, puedes ponerle aquí un valor de fallback, que será el que se utilice en caso de que dentro del opcional no haya nada. En este caso, por ejemplo, estoy llamando al método orElse y le estoy proporcionando una factura que no es válida, pero que por lo menos tiene datos. De este modo, si yo le llamo un domingo, como dentro del domingo implica que no se va a devolver nada, este opcional va a estar vacío, por lo tanto me va a devolver lo que hay aquí dentro y siempre voy a tener un valor, por lo tanto es imposible que este código falle si utilizo el opcional como se tiene que utilizar. Así que por ir recapitulando el contenido de esta lección, Optional es una clase bastante útil en versiones recientes de Java porque te permite tener siempre valores que devolver, estén vacíos o no, lo cual es mucho más seguro que trabajar directamente con null. Y Optional está llenito de métodos que nos pueden ser de utilidad, como por ejemplo isEmpty e isPresent para comprobar si dentro de nuestro opcional hay algo o no, get, orElse y orElseThrow para poder obtener el contenido que hay dentro del optional, y métodos como ifPresent para poder invocar de manera directa código que queremos que se ejecute solamente cuando dentro del opcional haya algo. Y por supuesto todas las funciones que forman parte de la API de streams como filter, flatmap o map, de los cuales os hablaré en otro momento cuando trate el tema de los streams en primer lugar. Por supuesto puedes seguir utilizando null si te apetece, pero con optional por lo menos ahora tienes una API un poquito más precisa que te permite aclarar de manera explícita cuándo tus funciones o tus métodos devuelven cosas que están vacías, cosas que no existen o cuando en general pues algo puede salir mal porque no se devuelva ningún valor. Si este vídeo te ha gustado, dale al botón me gusta, eso ayudará a que llegue a más personas como tú que puedan tener esta duda para que así lo encuentren más arriba en su buscador. Nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta luego.